En esta oportunidad, a cargo del equipo número 2 de la rotación de ginecología y obstetricia del Hospital Central de San Cristóbal, les presentamos BPH y cáncer de cuello uterino. Mi nombre es Franklin Vanegas e iniciaré exponiéndoles sobre las generalidades del virus de papiloma humano. Se trata de un virus pequeño, perteneciente a la familia Papoviridae y al género Papilomavirus, que carece de envoltura lipídica. Por el contrario, se encuentra envuelto por una cápside icosaédrica, el cual en su interior alberga la información genética tipo ADN de doble cadena circular. El VPH tiene un tropismo especial por las células de epitelio plano estratificado de la piel y de las mucosas, y al día de hoy se han descrito más de 150 variedades o tipos diferentes de VPH, los cuales se han desegmentado para generar dos grandes grupos, denominados grupos de alto riesgo y un grupo de bajo riesgo. Esto a partir de sus propiedades oncogénicas o de su asociación con la aparición de atipias o de neoplasias intraepiteliales. En este apartado merece mención especial las variedades 16 y 18 del grupo de alto riesgo, pues juntos representan el 80% de los causales de atipias celulares de cuello uterino. El VPH generalmente se transmite mediante el contacto directo piel con piel y con más frecuencia durante un contacto genital tras la penetración, bien sea vaginal o anal. Si bien es cierto, sí se ha demostrado la presencia de VPH en fomites, materiales inertes, como por ejemplo la ropa interior, no ha podido esclarecerse si esta representa una vía efectiva de transmisión. Se han realizado estudios prospectivos, principalmente en mujeres jóvenes, en donde se han definido factores de riesgo para adquisición del virus, como lo son una edad joven, un número creciente de parejas sexuales, una primera relación a edad temprana o una pareja masculina que ha tenido múltiples parejas sexuales. En la mayoría de los casos, la infección genital por VPH son transitorias y asintomáticas. La duración mediana de la infección nueva típicamente es de 8 meses. En general, el virus de papiloma humano puede invadir las células epiteliales de un cuello sano o de un epitelio sano, generando una anormalidad citológica leve, la cual podrá progresar hasta generar lesiones precancerosas y finalmente cáncer. Sin embargo, hay que destacar que en situaciones de un sistema inmunitario competente, estas lesiones pueden tener regresión, siempre y cuando nos encontremos en lesiones precancerosas, es decir, en donde el daño o la atipia celular no sea irreversible. El epitelio de la lesión característicamente presenta un engrosamiento en las capas superiores, en donde las células se caracterizan por tener halos perinucleares, multinucleación y atipia nuclear. Esto es lo que característicamente se ha denominado como coilocito. Si bien es cierto, el coilocito no es patognomónico de la infección por el virus de papiloma humano, sí es altamente sugestivo de la infección por este. En cuanto a las manifestaciones clínicas, característicamente en los caballeros, es muy rara la aparición de cáncer. Sin embargo, sí suele ser frecuente la aparición de condilomas acuminados múltiples en pene. Por el contrario, en las damas, el cáncer de cuello uterino invasivo y exofítico es la lesión tardía característica por la infección del virus de papiloma humano. Hay que destacar que la prevención del virus de papiloma humano se fundamenta tanto en la abstinencia como en el uso de preservativo, debido a que este actuará como una barrera entre el contacto de las mucosas. Sin embargo, en boga se encuentra actualmente la utilización de las vacunas, que se conocen básicamente 3 generaciones de las mismas. En primer lugar se tiene a Cervarix, la cual fue una de las primeras vacunas contra el virus de papiloma humano y que solamente contenía la capacidad de generar una inmunidad contra las variedades 16 y 18, tal y como mencioné antes, las más frecuentes. Sin embargo, destaca también Gardasil tetravalente, la cual agrega las variedades 6 y 11. Finalmente tenemos también, o destaca, la Gardasil 9, la cual en este momento es una de las más populares debido a que conserva o alberga también entre ellas material genético de las variedades 31, 33, 45, 52 y 58. Es importante destacar que en general de las 3 vacunas el esquema se basa en la aplicación de 3 dosis. En general de Gardasil 9 están indicadas 3 dosis, una en el mes 0, una segunda dosis 2 meses posterior a la aplicación de la primera dosis y una tercera dosis en los 6 meses sucesivos. La población objetivo de forma prioritaria está representada por las niñas entre 9 y 14 años, pues se ha demostrado que la aplicación de la vacuna en este grupo etario disminuye significativamente la aparición de neoplasias y en general la infección tras la exposición en una vida sexual activa posteriormente. Ahora bien, daremos una breve reseña sobre lo que son las displasias y el carcinoma in situ, iniciando con las displasias.
Se define como displasia a la alteración en la diferenciación de aquellos epitelios poliestratificados, que no llega a ser tan intensa como la de un carcinoma in situ y que histológicamente se va a caracterizar por que el epitelio conserva sus características fundamentales. Por ejemplo, al tratarse de un epitelio poliestratificado, entonces se describe aún una capa de células basales y sobre esta múltiples capas, lo que le da el aspecto de estratificación. Las células basales pierden su orientación y característicamente en las displasias son Pas negativas. Esto se debe a la ausencia de glucógeno de sus células. En cambio, el carcinoma in situ, denominado también carcinoma intraepitelial, carcinoma preinvasivo o carcinoma superficial, se trata de una lesión que, si bien es cierto, cualitativamente es igual a la displasia, las alteraciones cuantitativas suelen ser más graves con respecto a la anteriormente mencionada. En el carcinoma in situ hay una afectación de todo el espesor del epitelio. Ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, comenzando por los factores genéticos que hablan de que las hijas de madres que han tenido cáncer de cuello uterino tienen una probabilidad del 7% de desarrollarlo frente a las hijas de madres que no lo han padecido con una probabilidad del 1%. Están los factores socioeconómicos, donde se demuestra que los países con menor ingreso per cápita tienen un aumento en la incidencia de cáncer de cuello uterino de sus habitantes. Contamos también con los hábitos nocivos, dentro de los cuales no se ha demostrado como tal que las sustancias químicas relacionadas al alcohol o al tabaco induzcan el cáncer de cuello uterino, sin embargo, son capaces de predisponer la exposición a los factores sexuales. También está el uso de fármacos, entre ellos el dietilestilbestrol, por parte de las madres en las cuales están embarazadas y posteriormente sus hijas pueden desarrollar cáncer de cuello uterino, además del uso de anticonceptivos orales que predisponen a la exposición a factores sexuales. Están los factores inmunitarios, donde se habla de una inmunosupresión, especialmente se ha demostrado en las pacientes con trasplante de órganos de tipo riñón, las cuales tienen una probabilidad 10 veces mayor que otras mujeres de desarrollar cáncer de cuello uterino. Y las pacientes con HIV-Sida que están más predispuestas a desarrollar infecciones por VPH. Además, se habla del rol de la paridad, en donde se ha hablado de que las mujeres multíparas pueden tener mayor probabilidad de producir cáncer de cuello uterino. Están los factores sexuales, en donde se encuentra la precocidad en el inicio de las relaciones sexuales, en donde se habla que las mujeres que inician su vida sexual antes de los 16 años tienen el doble de probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Lo mismo en el caso del primer embarazo, que se produce muy joven, o en las mujeres que se casan muy jóvenes, ya que tienen mayor exposición a diferentes relaciones sexuales. Está el caso de múltiples compañeros sexuales, en donde las mujeres con 10 o más compañeros sexuales tienen una probabilidad 3 veces mayor de desarrollar cáncer de cuello uterino. El factor masculino, ya que los hombres pueden actuar como agentes transportadores de infecciones de transmisión sexual, recordando que el VPH es la principal causa del cáncer de cuello uterino. Y está como tal las infecciones por VPH, que si bien es la causa principal, se ha podido dividir en diferentes tipos, dentro de los cuales hay unos que condicionan a la aparición de condilomas, que son benignos, pero otros tienden a la malignidad, como son el 16, 18, 30, 31, 33, 45 y 46, donde destaca el 16, que evoluciona a malignidad en el 50% de los casos, y el 18 al 14% de los casos. Luego están las lesiones preoncoplásicas exocervicales, que van a estar definidas como una alteración de la mucosa cervical en la que se puede evidenciar una eritroplasia periorificial, principalmente en la zona de transformación, que va a ser aquella zona límite entre el endocervix y el exocervix. A nivel de esta no se puede evidenciar benignidad o malignidad a través de la mirada macroscópica. Sin embargo, al microscopio se puede evidenciar diferentes características que lo pueden diferenciar y estadificar.
Una vez que se produce la eritroplasia periorificial, se puede expandir hacia exocervix o hacia el canal endocervical. La clasificación anatomopatológica permite dividirla en NIC1 si hay alteración de los núcleos y una inmadurez del citoplasma en el tercio inferior del epitelio. En el NIC2 ya hay una inmadurez del citoplasma a nivel del tercio inferior y del tercio medio, y en el NIC3 hay afectación de todo el grosor del epitelio. Posteriormente se evoluciona al microcarcinoma, en donde hay alteración de todo el epitelio y hay invasión de la membrana basal y del tejido conjuntivo subyacente al epitelio. Además, se pueden evidenciar en los diferentes grados lo que se conoce como coilocitos, que van a ser alteraciones alrededor del núcleo en forma de halo, que son sugerentes de la infección por VPH. Ahora hablemos del carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide o el carcinoma epidermoide infiltrante de cervix representa un 85% de los casos de cáncer de cuello uterino, siendo su forma de carcinoma epidermoide convencional la más frecuente, en un 80% de los casos. Existen dos formas anatomoclínicas del carcinoma epidermoide convencional, las cuales son el microcarcinoma o carcinoma microinvasor y el carcinoma francamente invasor o carcinoma infiltrante. Además de estos dos, existen otras formas de carcinoma, las cuales son el carcinoma verrucoso, el carcinoma condilomatoso, el carcinoma papilar escamoso y el carcinoma linfoepitelial. Carcinoma microinvasor. Este es un término que se utiliza para denominar aquellos cánceres cuya profundidad de invasión es menor a 5 centímetros, pero su extensión superficial es menor a 7 milímetros. Es importante determinar cuáles tumores se encuentran en esta categoría, puesto que representan un mejor pronóstico y un tratamiento menos agresivo. Todo cáncer en su inicio, todo tumor en su inicio, tiene una etapa de invasión mínima, lo cual es importante para determinar el grado de extensión y además la invasión hacia los ganglios linfáticos, lo que es lo mismo que determinar la metástasis de estos. Se dice que para que un tumor sea invasivo a nivel linfático debe tener más de 500 cc de volumen. Sin embargo, las técnicas utilizadas para medir el volumen de los tumores son altamente complejas. Carcinoma epidermoide invasor o carcinoma epidermoide francamente invasor. Se le considera así cuando la profundidad supera los 5 milímetros y la superficie de extensión es superior a los 7 milímetros. En cuanto a sus aspectos macroscópicos, lo dividimos en 4. En una primera instancia tenemos el ulcerado o endofítico, el cual se caracteriza, como su nombre indica, por úlceras amarillentas que suelen tornarse de color porque suelen estar infectadas. Este afecta sobre todo al endocervix y son úlceras que sangran con facilidad al contacto, aunque de manera poco abundante. Además de esto, estas úlceras suelen estar recubiertas por una costra negruzca que se desprende con facilidad. Luego tenemos el exofítico o abollado. Este es un tipo de cáncer que representa un 60% de los casos, siendo este el más común. Se caracteriza por tener lesiones fúngicas de color rojo amarillento que se desmoronan con facilidad y sangran con abundancia. Este tipo de cánceres están relacionados con el orificio cervical externo. Luego tenemos la forma mixta, la cual representa tanto úlceras como lesiones fúngicas que se desmoronan con facilidad. Puede llegar a afectar a la vagina como a los parametrios, puede formar tumores que se pueden palpar desde el abdomen en la pelvis, dándole la característica clínica de la pelvis congelada. También estas úlceras suelen estar infectadas en su mayoría, lo cual le da un mal olor a estas pacientes. Finalmente tenemos la forma entonel, la cual se caracteriza por afectar solamente al endocervix. El exocervix solamente se ve con un aumento de volumen, lo que le da la característica de ser un cervix entonel, por eso lleva este nombre. Este tipo de cáncer es el que tiene más difícil diagnóstico y por lo tanto es el de peor pronóstico. Luego tenemos las divisiones microscópicas de los carcinomas epidermoides, en las cuales tenemos el bien diferenciado, en la cual vamos a tener unas atipias celulares leves, vamos a tener un citoplasma bien diferenciado y vamos a tener formación de globos. En el moderado vamos a tener unas atipias moderadas, vamos a tener un citoplasma levemente diferenciado y vamos a tener escasa formación de globos. Finalmente, en el escasamente diferenciados vamos a tener unas células de características neoplásicas
con atipias muy marcadas a nivel del núcleo, con un citoplasma indiferenciado y con nula formación de globos. Lesión neoplástica originada en endocervix. Son lesiones más frecuentes que las que encontramos a nivel de exocervix y debido a su localización es más difícil identificarlas en sus estadios más tempranos, por lo que es un diagnóstico tardío. En su mayoría son adenocarcinomas mucinosos, los cuales podemos dividir en adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma infiltrante. En cuanto al adenocarcinoma in situ, vamos a tener como característica que el epitelio va a ser reemplazado por células hipercromáticas con núcleos atípicos, las cuales van a conservar su forma cilíndrica, pero sus núcleos se van a ubicar a distintos niveles, lo que le va a dar características de como si fuera un epitelio pseudoestratificado. Estas células mantienen las características mucosecretoras. El adenocarcinoma infiltrante lo vamos a encontrar sobre todo en las zonas de unión escamocelular. Va a estar caracterizado por formar masas polipoides que se ulceran en la mucosa y por presentar estructuras tubuloglandulares ramificadas. Va a estar diferenciado en 3 estadios, que es el bien diferenciado, el moderadamente diferenciado y el escasamente diferenciado. En el primero de estos vamos a tener que el tamaño y la forma de las células va a ser regular. La división, es decir, la mitosis, va a estar muy escasa, va a tener una ramificación leve o escasa y va a conservar su capacidad mucosecretora. En cuanto pasamos al estadio moderadamente diferenciado, vamos a tener atipias más marcadas a nivel de los núcleos celulares, vamos a tener una ramificación más pronunciada, vamos a tener que las formas celulares y el tamaño celulares van a ser más diversos y vamos a tener que también la capacidad mucosecretora se va a perder y van a empezar a formarse zonas sólidas. En cuanto llegamos al escasamente diferenciado, los núcleos son característicos de células neoplásicas atípicas. Vamos a tener que ya no hay formación de glándulas mucosas, ya no hay secreción mucosa, van a haber formación de masas sólidas, más aún que en el estadio moderado, y vamos a ver que las ramificaciones ya no van a ser tan marcadas, sino que van a ser imposible diferenciar entre ellas mismas. Bien, continuamos ahora con lo que sería la clínica y el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Cabe destacar que el cáncer de cervix es un tumor muy poco expresivo desde el punto de vista clínico, de tal forma que los estadios precoces suelen ser asintomáticos. Los síntomas que puede dar no son muy característicos y cuando aparecen lo hacen muy tarde. Los más frecuentes son metrorragia y leucorrea al principio y más tarde dolor pélvico, trastornos urinarios y digestivos. En cuanto a la metrorragia, esta es de escasa cuantía, de color rojo y casi siempre con motivo de relaciones sexuales o de lavados vaginales. Excepcionalmente, la metrorragia es abundante o masiva, salvo en los casos muy avanzados. En cuanto a la leucorrea, con frecuencia es de color rojo claro como agua de lavar carne por su mezcla con sangre. En los casos muy avanzados puede ser purulenta como consecuencia ya de infección de zonas necrosadas del tumor. En cuanto al dolor, este suele estar localizado en hipogastrio o en abdomen, pero suele ser muy variado, dependiendo de las zonas ya que vaya a invadir el tumor. Incluso puede existir dolor de tipo lumbosacro como consecuencia de la compresión o invasión de esta zona, y esos síntomas son siempre de aparición tardía. En cuanto a los trastornos urinarios y rectales, aparecen en estadios muy avanzados. Pueden aparecer síntomas de cistitis, de hematuria, hidronefrosis por compresión parametrial de los uréteres. Y en algunos de estos pueden existir trastornos del tránsito intestinal, así como también rectorragias. En cuanto al diagnóstico, ¿qué vamos a utilizar? Citología, test de Schiller, colposcopia, biopsia, ya lo vamos a ver. Bien, cuando el cáncer de cervix es invasor y se trata de un estadio avanzado, su diagnóstico suele ser fácil, ya que la clínica va a llevar a realizar una exploración y al visualizar el cuello con valvas o espéculo se va a observar una lesión más o menos extensa que debe biopsiarse, ya que en los casos de carcinoma endocervical, el cuello en tonel va a ser quien oriente el diagnóstico. Al ser exprimido con las valvas del espéculo se va a mostrar un tejido esfacelado que se estudiará histológicamente.
ya que en cualquier caso se procederá al grado endocervical, porque el diagnóstico definitivo, como en cualquier cáncer, debe ser histológico. No obstante, la prioridad en el diagnóstico del cáncer de cervix debe hacerlo en la fase de neoplasia intracervical o cuando la invasión es muy incipiente, y de ello se ocupa el diagnóstico precoz. Bien, la citología es un método de exploración básico en ginecología que puede ayudar a la valoración hormonal de la mujer, al diagnóstico de la cervicovaginitis y sobre todo en el diagnóstico del cáncer uterino, ya que en estos casos las células que se descaman están bien conservadas, lo cual facilita el diagnóstico citológico, mientras que en estadios avanzados, en casos de cáncer de cuello uterino, estas se descaman mal, están mal conservadas y siempre hay infección sobreañadida, lo que dificulta la lectura. La citología ha demostrado ser un buen método de cribado y constituye hoy día el primer escalón en el diagnóstico precoz del cáncer de cervix. En cuanto al test de Schiller, ya conocemos un poco de él, consiste en embadurnar el ectocervix con una solución de Lugol y comprobar si se tiñe de color marrón oscuro. Esta prueba se basa en que las células que contienen glucógeno fijan la solución de Lugol, pero las células malignas, al no tener glucógeno, no se tiñen con el yodo, de modo que esas zonas conservan la coloración que tenían antes de la aplicación del Lugol, o sea, zonas yodo negativas. Generalmente hay procesos benignos como la ectopia y la mayoría de las cervicitis que tampoco fijan el Lugol y también dan zonas yodo negativas, no necesariamente las lesiones malignas. Y bueno, el test de Schiller se emplea como un complemento de la exploración colposcópica y para muchos no es imprescindible, sin embargo es de gran utilidad para marcar los límites de las conizaciones, bien sea diagnósticas o terapéuticas. Bien, la colposcopia también hace parte de lo que sería el diagnóstico del cáncer de cuello uterino y aquí pues se coloca el espéculo, pero vamos a utilizar también una lente de aumento para ver esas zonas de morfología alterada a nivel del epitelio escamocolumnar, que es la zona donde se produce generalmente esa transformación del epitelio cilíndrico en poliestratificado. Y bien, el estudio histopatológico de la lesión es el que proporciona el diagnóstico de certeza y al que hay que recurrir finalmente suele hacerse a partir de una citología o bien de una colposcopia sospechosa o en ocasiones es la observación directa de una lesión y existen varios tipos de biopsia. Se puede realizar en 4 cuadrantes, biopsia bajo control colposcópico con asa de diatermia, legrado endocervical y conización. Cabe destacar que la conización es la biopsia más extensa y como su nombre indica, consiste en tallar como un cono en la base del exocervix y debe incluir todas las lesiones visibles y la altura dependerá de la profundidad de la invasión endocervical que se sospeche. Para continuar, vamos a hablar de la estadificación de las lesiones intraepiteliales. Consiguiente al diagnóstico, vamos a seguir con la estadificación de estas lesiones a través de la clasificación de la FIGO. Esta clasificación es una clasificación clínica donde necesito un médico experto, normalmente se hace bajo anestesia y se usa la inspección, la palpación, la colposcopia, la biopsia, el legrado cervical y otras anexas como la linfografía, la venografía y la laparoscopia. ¿Qué nos va a decir la FIGO? La última vez que fue actualizada la FIGO fue en el 2018, donde nos explica que vamos a dividir estas lesiones por estadios. El estadio número 1 del carcinoma está estrictamente confinado a cuello y lo voy a dividir a su vez en 1A, donde el carcinoma invasivo puede diagnosticarse solo por microscopia con una profundidad máxima menor a 5 milímetros. Y el 1A1 y 1A2, el 1A1 es una invasión estromal menor a 3 milímetros de profundidad y el 1A2 mayor a 3 pero menor a 5 milímetros de profundidad. Para hablar del estadio 1B es un carcinoma invasivo con una invasión mucho más profunda, mayor a 5 milímetros y la lesión está limitada a cuello uterino. Lo voy a dividir en 1B1, que es un carcinoma invasivo mayor a 5 milímetros de profundidad, pero con un menor a 2 centímetros de dimensión.
1B2, un carcinoma invasivo mayor a 2, pero menor a 4 centímetros de dimensión. 1B3, carcinoma invasivo mayor a 4 centímetros en su mayor dimensión. Y vamos a mencionar ahora el estadio número 2. El estadio número 2 invade un poco más allá del útero, pero no se ha extendido todavía al tercio inferior de la vagina ni tampoco a la pared pélvica. Lo vamos a dividir en 2A. El 2A es un compromiso limitado a los tercios superiores de la vagina, pero sin compromiso parametrial. Y ese lo voy a dividir a su vez en 2A1, que es un carcinoma invasivo menor a 4 centímetros de dimensión, y el 1A2 mayor a 4 centímetros de dimensión. El 2B tiene ya compromiso parametrial, pero todavía no llega a la pared pélvica. El estadio 3, el carcinoma afecta tercio inferior de la vagina y se extiende a la pared pélvica. El 3A, el carcinoma va a involucrar al tercio inferior de la vagina sin extensión de pared pélvica, y el 3B, una extensión de pared pélvica con hidronefrosis o riñón no funcional. El 3C ya tiene compromiso de ganglios pélvicos y de ganglios paraórticos, y ese 3C lo voy a dividir a su vez en 3C1 y en 3C2. El 3C1 tiene una metástasis a ganglios linfáticos pélvicos y el 3C2 una metástasis a ganglios linfáticos paraórticos. Por último, hablamos de un estadio número 4, donde el carcinoma ya se ha extendido más allá de la pelvis verdadera, ha afectado a mucosa de vejiga, a mucosa de recto, y tengo que ya va a estar en 4A y en 4B. El 4A es una propagación a crecimiento de órganos pélvicos adyacentes y el 4B es una propagación a órganos distantes. Ya cuando nosotros tenemos esta estadificación, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a continuar con el tratamiento de estas neoplasias. ¿Cómo lo voy a tratar? Lo voy a dividir en 3 maneras de tratarla. Principalmente tenemos la ablación. ¿En qué consiste la ablación? En la ablación es muy importante la profundidad de esta destrucción tisular. Si normalmente la destrucción tisular llega a 3.8 milímetros de profundidad, se elimina con estos métodos de ablación el 99.7% de todos los casos. Lo voy a dividir en electrodiatermia, que es mediante una electrocoagulación, destruye toda la zona afectada, pero es necesaria la anestesia y se recomienda normalmente un control colposcópico y llega hasta una profundidad de 10 milímetros. La criocoagulación, que es parte también de la ablación, destruye la lesión, pero mediante frío. Existen como sondas de formas cónicas, donde yo la voy a aplicar de 2 a 4 minutos a partir del momento en que la sonda se coloque en blanco. Tenemos también el láser de dióxido de carbono, pero se utiliza normalmente con una onda de longitud de 10.6 micrómetros, usando espejos y usando lentes donde se concentra la energía de una superficie de 0.2 a 2 milímetros de diámetro y puede destruir el tejido deseado respetando la zona que rodea esa lesión. Como segundo tenemos la cirugía conservadora. La cirugía conservadora vamos a hablar principalmente de la extirpación de la zona escamocolumnar. Consiste en la erradicación completa de la lesión, incluyendo también esta zona escamocolumnar, y puede efectuarse mediante láser, que hace que el tratamiento sea mucho más costoso, o con asa de diatermia, donde se usa un electrobisturí de muy bajo voltaje. La segunda manera de hacer estas cirugías conservadoras es a partir de conización. ¿Qué consiste la conización? La conización es una erradicación de lo que es la lesión preinvasora mediante la extirpación de un cono, ¿sí? Es el tratamiento intermedio, o sea, es el tratamiento intermedio entre métodos de ablación y el método de cirugías radicales, como lo es la histerectomía. Por último, tenemos la cirugía radical, como lo mencionaba, que es la histerectomía, que consiste en la extirpación de útero, de cuello y de parte de la vagina, y aparte se puede hacer de manera abdominal o de manera vaginal. Los otros 2 tipos de tratamiento que tenemos añadidos son la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia, al igual que la cirugía, lo que va a buscar el tratamiento radioterápico es eliminar el tumor primitivo y las metástasis ganglionares. Y la quimioterapia ha sido muy poco utilizada, casi siempre se usa en estadios muy avanzados, y se ha propuesto por expertos su empleo antes de las cirugías, los cánceres intracervicales. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Gracias.